En este tipo de sesiones me gusta hablar de trading o especulación financiera, donde utilizo esta plataforma, se llama TradingView. El que no conoce TradingView, le recomiendo que sea una cuenta, es gratuita, tiene su versión paga, pero por lo menos al principio no es necesario. Ya con la versión gratuita te puedes crear una cuenta y puedes ponerte a mirar gráficos, que en definitiva es eso lo que nos provee la plataforma, de gráficos de distintos activos financieros, distintos instrumentos que uno puede analizar. Yo lo tengo dividido por categorías en base a distintas estrategias, a mis dos estrategias principales y a otros tres mercados que suelo invertir a mediano o largo plazo. Tengo 5 carpetas básicamente, cada una de ellas con distintos instrumentos para analizar. En acciones tengo unas cuantas acciones que analizo, no todos los días, semanalmente. Lo mismo con las criptomonedas, un activo en el cual me gusta invertir, pero más a largo plazo. Y después, bueno, mis estrategias de trading, que son mega entradas y scalping, que todos los días veo oportunidades. En este tipo de sesiones me gusta, desde esta plataforma TradingView, estar compartiendo por lo menos alguna de mis entradas, y no los voy a marear con todas mis estrategias, pero sí con una de ellas que, que la llamé mega entradas, y es una operativa intradía. Cuando hablamos de intradía, hablamos de operaciones que se abren y se cierran en el mismo día. Y en algunos casos incluso puede llegar a durar un tiempo más. Abro una operación un lunes que puedo cerrar ese mismo lunes, el martes, el miércoles. Operaciones que tardan en cerrarse. Tengo mi operativa intradía, que es esta que comento, y mi operativa scalping. Cuando hablamos de scalping hablamos de operaciones de minutos, que no lo voy a incluir en esta sesión porque, bueno, implicaría un montón de cosas un poco más complejas, pero tengo esas dos operativas, operativa intradía y operativa scalping. Bien, aclarado esto, en mi operativa intradía o mega entradas, que es el nombre de mi estrategia, busco distintas zonas de oferta y de demanda, zonas de potenciales compras o ventas que puede haber en el mercado. Los mercados pueden estar en una tendencia alcista, el mercado que sea, puede ser el oro, puede ser acciones, puede ser criptomonedas, en una tendencia bajista o en una tendencia lateral. Yo trato de los activos que opero, que tradeo, que estén en una tendencia o alcista o bajista. Y no opero generalmente cuando está en una tendencia lateral. Entonces, cuando el mercado está muy inflado o desinflado, ese es el mercado ideal que estoy buscando para buscar operaciones, en compra o en venta. En este caso estoy analizando el oro o XAU USD, uno de los activos que más me gusta tradear, donde ahora la gráfica la tengo configurada en 4 horas. Después me voy a ir a 1 hora y después si quiero puedo bajar a 30 minutos, 15 minutos o me quedo en 1 hora. Busco en varias temporalidades con distinto horizonte de inversión oportunidades de compra y de venta. Zonas donde quiero programar una compra y donde quiero programar una venta. En este caso estoy, como bien dije, en el oro. Estamos, como bien mostré acá arriba, en una tendencia alcista. Nos damos cuenta que estamos en una tendencia alcista porque sus mínimos son cada vez más altos. Hablamos de los mínimos, un precio mínimo que llegó en el último tiempo. Esta gráfica, si la pusiese en líneas, donde me resume básicamente el recorrido de ese activo, puedo ver fácilmente que estamos en una tendencia alcista. Sin embargo, a mí me gusta más verlo en velas. Tenemos a alguien más que se está sumando. Entonces, estamos claramente en una tendencia alcista. La mayoría de los traders o muchos de los traders van a estar buscando compras.
porque al estar en una tendencia alcista, el precio tiende a ir hacia arriba. Ahora, las operaciones que más estoy buscando yo es cuando viene en una tendencia, en este ejemplo alcista, podría ser bajista, si estuviese bajando, y de repente se genera un cambio de tendencia. Como bien decía, el precio actualmente en el oro, que es el activo que estoy analizando, en el oro en temporalidad de 4 horas, estamos en una tendencia alcista. Yo estoy esperando que haya un cambio de tendencia y esto me voy a dar cuenta porque sus mínimos, que vienen siendo cada vez más altos, van a dejar de ser cada vez más altos y va a aparecer un mínimo más bajo, como podría ser algo así. Si se formase ese movimiento, si se diese esa situación, estaríamos en presencia de un mínimo más bajo y un potencial cambio de tendencia, de alcista a bajista. Cuando suceda eso, el punto más alto, la zona más alta, es la que voy a estar buscando, que es la que generó ese cambio de tendencia. Muchas veces lo suelo marcar con una línea o una línea punteada que me ayude a determinar cuándo se generó la ruptura de esa tendencia alcista. Cuando se rompe ese mínimo más bajo, ese mínimo anterior. Podría ser ese, podría ser este. Entonces, yo busco que esté el precio del activo que estoy analizando en una tendencia alcista para ver cuándo se da vuelta y empieza a ser bajista. Es una señal muy fuerte que generalmente da muy buenas entradas, muy buenas oportunidades, ya que el precio tiende a ir en una dirección por un tiempo determinado y después cambia la dirección. Viene de alcista a bajista, de alcista a bajista, lateral. Bueno, detectar con anticipación cuando está en una tendencia, en este ejemplo de alcista a bajista, es una señal fuerte. Y esa zona que originó ese cambio de tendencia es lo que suelo buscar para, en este ejemplo, entrar en ventas o programar una venta. Hablamos de una venta, una operación, donde a partir de que se ejecuta, estamos vendiendo ese activo, en este ejemplo el oro, podría ser Bitcoin, eurodólar o algún otro. Una oportunidad para programar una venta. En este ejemplo puntual, si se genera esta situación que describo, estaría programando una venta en esta zona de máximos, el último máximo que se generó antes del cambio de tendencia. Si el precio eventualmente llega a testear esa zona, ahí va a haber operaciones en venta de las cuales quiero respaldarme en esa venta, en esa orden en favor de donde hay operaciones pendientes. Bien. Vamos a ver algún ejemplo en el gráfico, algo que podamos encontrar. Entiendo que muchos están viendo esta explicación por primera vez. Es lógico que de entrada les resulte confuso. Yo doy un curso entero de esto mismo que estoy explicando ahora, pero dado que tenemos mucha gente nueva, quería explicar brevemente. Estoy buscando tendencias alcistas o bajistas. En el caso del oro, que es lo que estoy viendo ahora, si se generase este movimiento y por ende la ruptura de mínimos anteriores, como podría ser este de acá o este de acá, dependiendo cómo se genere esa ruptura, estaré, por ejemplo, operando esta zona en ventas. Con un punto de entrada, un punto de salida en pérdida o stop loss, o un punto de salida en ganancia o take profit. Toda operación que abro en el mercado tengo que tener en claro dónde voy a entrar, ya sea comprar o vender, dónde voy a salir en pérdida y dónde voy a salir en ganancia. Si no tengo bien definido esas tres variables, bueno, fácilmente en algún movimiento inesperado puedo llegar a perder mucho capital y no es la idea. La idea siempre es preservar el capital. Dicho esto, todavía no se generó ese movimiento que quiero, por lo cual en estos momentos el oro no lo estoy viendo para entrar en ventas.
Si me fuese a una hora, tampoco estoy viendo alguna oportunidad. El mercado está relativamente lateral, lo cual mucho no me gusta. No está tan alcista como me gustaría. Y sobre todo, pues estamos en fechas que suele haber poco volumen. Estas son fechas ideales para estudiar, para repasar o para hacer backtesting, que es estudiar cómo se comportó en el pasado, ya que suele haber poco volumen a fines de diciembre, a principios de enero. Ya después se empieza a activar un poco más y se empieza a mover con normalidad el mercado. Estábamos viendo el oro, voy a mostrar el euro dólar, otro de los activos que más me gusta operar. Empiezo por 4 horas. En este caso, podemos ver que está en una tendencia muy alcista. Nos damos cuenta porque, bueno, tiene impulsos y retrocesos hacia arriba, hacia el alza. Por momentos tiene alguna bajada más fuerte, un potencial cambio de tendencia. Ahora, estos movimientos, estos extremos que se generan, hablamos de extremos por los mínimos, máximos que se forman en el gráfico, me dan en algunos casos buenas oportunidades de compra o de venta. Son zonas que generan la ruptura de zonas opuestas, como podría ser este de acá. En esas zonas que generan rupturas hay, en este ejemplo, compras en las zonas de mínimos sería, ya que estamos en una tendencia alcista, hay zonas de compras o zonas de mínimos donde hay muchas compras pendientes. El escenario ideal que estoy buscando, que es el que describí antes, es que se genere un cambio de tendencia. Para eso tendría que haber una ruptura de este mínimo de acá. Mientras se sigan rompiendo los máximos, como viene pasando ahí, acá, está prácticamente al mismo nivel. Mientras siga habiendo ruptura de los máximos anteriores, seguiremos en una tendencia alcista y es... También puedo seguir operando las compras, pero como bien mencioné antes, la señal más fuerte que estoy buscando, la que tiene una confirmación más fuerte y por ende una probabilidad más alta de que respete, es cuando se genere este movimiento. Por ahora está bastante lateral. De hecho, no bajó mucho desde entonces el precio. Si se llegase a generar esto, que no sé si va a pasar hoy, pues es viernes y estamos a 26 de diciembre. Tras la ruptura de ese mínimo anterior, como bien dije, va a haber alguna zona que origine esa ruptura y estaré operándola. Por ahora me mantengo al margen. Seguimos mirando otros activos. Dólar yen. Por cierto, el que no está en tema, de vuelta. Estoy en la plataforma TradingView, donde fui agregando distintos instrumentos, distintos activos financieros, los cuales analizo o veo oportunidades para hacer trading, para comprar barato y vender caro o vender caro y comprar barato. Bien. Estoy ahora en el dólar yen. Acá no está tan claro si estamos en una tendencia alcista o bajista. Venimos de prácticamente una lateralización, donde subió, bajó. No está tan claro. Sin embargo, las subidas y las caídas fueron con mucho volumen. Me doy cuenta por la, la fuerza con la que subieron. Yo siempre estoy buscando también que los movimientos se generen con fuerza. Hacia arriba, hacia abajo. Busco que haya movimientos fuertes en una dirección determinada. Por ejemplo, acá abajo, tras esta subida fuerte y la ruptura de un máximo anterior, estamos en presencia de una zona que generó un buen desequilibrio. Un impulso fuerte que rompió con este equilibrio que venía teniendo o con esa lateralización.
tratando de rescatar la zona que generó ese desequilibrio, por lo menos en 4 horas. Tenemos esa última zona que quedó ahí abajo, que si voy a 1 hora, puedo ver mucha más cantidad de velas, el cuádruple, y de esa última vela que quedó aislada ahí abajo, perfectamente podría programar una compra. Abajo programo compras, arriba programo ventas. En este caso veo una potencial compra abajo porque veo que hay una zona de demanda o zona de compras, una zona que generó la ruptura de máximos anteriores, como tenemos este de ahí, podría ser este de acá, este de acá. Un movimiento fuerte, un desequilibrio fuerte. Y también veo algunas confirmaciones más, pero no voy a entrar mucho en detalles. Si buscase agarrar esta última zona para programar una orden, podría programar en este punto de entrada, que es cuando empieza esta última vela que está acá, a partir de la cual se generó ese desequilibrio, esta subida fuerte. Como bien mencioné antes, los 3 partes de mi operación que tengo que tener bien en claras es dónde voy a entrar, que en este caso me gustaría entrar por arriba o cuando termina esta vela que tengo acá, que es la última vela completa que se formó. Desde entonces hubo una tendencia claramente alcista que generó la ruptura de máximos anteriores. Mi punto de entrada podría ser ese. Mi stop loss, que es el punto de salida en pérdida, sería... A mí me gusta programarlo debajo de los mínimos anteriores. Lamentablemente, en este caso, el mínimo anterior es este. Y tendría que extender un poco la operación para cubrir ese mínimo. Y en mi caso, con un riesgo-beneficio 1-2. ¿Qué quiere decir un riesgo-beneficio 1-2? Que desde mi punto de entrada hacia el punto de salida en pérdida o stop loss es X distancia, que hacia el take profit sea el doble de distancia. Esto hace que con un porcentaje de acierto cercano al 50%, la mitad de mis operaciones voy a perder, por ejemplo, en términos porcentuales, el 1% y la otra mitad voy a ganar el 2%, que es a la distancia que está mi stop loss. Esto es una operación típica mía que busco, como bien digo, los extremos, en este caso un mínimo, una zona de mínimos que generó la ruptura de máximos opuestos, como ese ahí arriba o este de acá, que a su vez tiene un movimiento fuerte a raíz de esta última vela, que quiero rescatar ese movimiento fuerte. ¿Por qué lo quiero rescatar? Porque hay operaciones pendientes, operaciones que se ejecutaron y algunas que no llegaron a ejecutarse dentro de esas zonas, de esta zona donde todavía el mercado estaba equilibrado. Entonces yo quiero buscar la zona que generó ese desequilibrio, que generó esa ruptura de máximos anteriores o movimiento fuerte. Podemos ver, solo observando esas velas, que acá hay velas, acá venía de una lateralización importante, donde hay muchas velas comprimidas de prácticamente igual tamaño, y de un momento a otro se generaron varias velas alcistas que rompieron con esta zona, algunas particularmente más grandes. Bueno, tenemos alguna vela con mucho más desequilibrio más adelante, pero realmente la zona que dio origen a esta ruptura y movimiento fuerte es esta última de acá. Tengo mi punto de entrada, mi punto de salida en pérdida, si quisiera, que lo voy a extender por debajo del mínimo, y mi punto de salida en ganancia al doble de distancia. No voy a hablar de variables muy complicadas, pero yo tengo un plan de trading, el cual recomiendo si el día de mañana les interesa tomarse en serio trading. Un plan de trading es básicamente una hoja de ruta que van a escribir ustedes con las reglas de su operativa. Como esta es una actividad muy emocional, donde me puedo dejar llevar rápidamente por emociones y
comportamientos que no quiero. Esto se trata de una cuestión estadística, una serie de escenarios que estamos buscando de alta probabilidad de que respondan a ciertas zonas o niveles. Todo lo que es emociones o euforias, miedos o avaricia, tratamos de dejarlo de lado. Así que tener un plan de trading donde, por ejemplo, tengas en claro los pares a operar, los horarios a operar, el riesgo-beneficio a utilizar, cuándo dejar de operar, cuántas operaciones vas a hacer por día, es clave en todo esto. Yo tengo, por ejemplo, que como máximo la cantidad de operaciones que hago en un día son 4, siendo 1 o 2 el promedio de los días, el promedio de operaciones que hago por día. Esto lo tengo escrito en mi plan, nunca me desvío de mi plan, es como la Biblia que cada uno va a tener de su trading, de su operativa, con las reglas a respetar, como bien digo. Es muy fácil dejarse llevar y dejar de respetar lo que tenemos estudiado, lo que tenemos testeado. Para eso, escribir un plan donde, bueno, esté básicamente lo que sí y lo que no podés hacer de tu trading. Bien, tenemos entonces una potencial compra, una orden pendiente, donde tengo un punto de entrada, o un punto de ejecución, punto donde se va a ejecutar nuestra orden si el precio eventualmente llega hasta acá. Un punto de salida en pérdida, un stop loss, como se llama, que esto sí o sí hay que tener, si no, en cuanto haya un movimiento que no sabemos, alguna noticia que no vemos, algún tweet de alguien, bueno, lo que sea, esto puede llegar a ser así y que perdamos una cantidad de dinero muy grande o un porcentaje muy alto de nuestra cuenta, que no es la idea. La prioridad siempre en todo esto es preservar el capital. Alguno dirá, bueno, pero yo soy rentable sin un stop loss. Bueno, yo no conozco muchos traders rentables sin stop loss porque es impredecible el mercado. Esto es una cuestión estadística que tratamos de aprovechar, pero no sabemos nunca. Alguien puede saber con certeza qué va a pasar con el mercado. Y en cuanto haya un movimiento así, por el motivo que sea, podemos perder un porcentaje muy alto de nuestra cuenta y no es la idea.